Santo introduzca tu palabra, la haga germinar para fruto de vida eterna en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Todo lo que pertenece a nosotros, nuestra voluntad, ahora, amén, por tu amor y tu espíritu y por tu gracia, lo ponemos, Señor, a la disposición de tu palabra para que ella nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Saludo al que está detrás de usted sentado, que es más difícil que parado. Gloria a Dios, a los hermanos y amigos, a los hermanos que están a través de internet y a través de la radio, les enviamos un saludo cariñoso, cordial, de parte de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, aquí en la carretera 21. Esta mañana nos estamos gozando y queremos en esta hora ir a la reflexión de las Sagradas Escrituras. Quiero invitarle para que busque su Biblia conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Todavía no vamos a leer, yo quiero que primero usted me escuche por qué hemos escogido este pasaje y luego vamos al pasaje de las Escrituras. Juan capítulo 8, del verso 1 al 11, está nuestra reflexión basada en esta mañana. El mundo necesita un rol activo de la iglesia, no meramente en el rol que nosotros conocemos, que es el rol de la predicación. Claro, no quiero que usted me vaya a malinterpretar en esta mañana, donde estoy posponiendo a un segundo lugar la tarea fundamental de la Iglesia del Señor, que es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero creo que, si bien es cierto que nosotros con nuestra proclamación cumplimos con ese rol primario, creo que con nuestras actitudes, con la manera en que nosotros vivimos, también cumplimos un rol fundamental de lo que nosotros somos como iglesia en el mundo y en el contexto donde Dios nos ha puesto. Amén. ¿Y cuál es ese contexto? Su familia, su trabajo, su comunidad. Amén. Y sobre todas las cosas, el 100 por 35 que se llama Puerto Rico. Gloria a Dios. Por lo tanto, creo que si nosotros revisamos a la luz del ejemplo de Jesús, maneras y formas de nosotros incorporar a la forma de contestar a la vida, de hacer nuestras cosas diarias, e inclusive, claro que sí, nuestra manera de predicar y proyectarnos como cristianos. Porque ciertamente la Escritura dice que nosotros somos cartas abiertas, y obviamente en aquel momento posiblemente no había un reloj que detectara 24 horas, pero si fuera otra vez escrito el mismo texto, diría, somos cartas abiertas 24 horas. No podemos desdoblarnos, no somos cristianos proclamadores de esperanza en un momento dado y somos fulano o fulana de tal en otro momento. No podemos hacer la dicotomía de lo que somos nosotros. Pero ciertamente, si nosotros utilizamos el ejemplo de Jesús para incorporar a lo que somos nosotros, a nuestra personalidad, a nuestra manera de ser, las actitudes, maneras y formas de cómo Jesús era y como Jesús es, ciertamente nuestro rol como miembros de la Iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, será un rol activo, un rol extraordinario y sobre todas las cosas, un rol eficaz. Me llama la atención que tenemos que entender a través de este pasaje los elementos que envuelven la problemática de la humanidad. Ya iremos ahorita al texto. Cabe en nosotros la responsabilidad
no meramente como el mundo analiza las situaciones sociales, políticas, económicas, sino en nosotros hay otra visión, hay otra manera de ver las cosas. Y nosotros con este pasaje podemos ser asertivos en incorporar a nuestra vida los elementos que necesitamos para ver el mundo. No ver el mundo sencillamente como nos dice la emisora de radio que usted escucha o el canal de televisión que usted ve, el análisis político, social o económico, sino a la manera de Jesús. Y en tercer lugar, debemos desarrollar actitudes, que básicamente es lo que acabo de decir, actitudes que estén de acuerdo no solamente con Jesús, sino con los lineamientos extraordinarios que contienen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, la Biblia, no como un libro de referencia, la Biblia no como parte de mi bibliografía de vida, ¿sabe? La Biblia no como parte de los aspectos de referencia con las cuales yo voy a contestar al mundo. Ah, sí, entre ellas está la palabra de Dios por ahí. Dame a ver si me acuerdo un verso bíblico, a decir, si se lo aplico a este para que no me moleste más. No parte de eso. No parte como algo más en su biblioteca de vida, sino como algo fundamental, como algo que dirija, como algo que es real y sobre todas las cosas, como verdad fundamental para la vida, las Sagradas Escrituras, la Biblia en la vida de los hombres y las mujeres que aman a Jesucristo. Amén. Por eso es que en esta mañana escogí este pasaje. Así que acompáñame a la Escritura en esta hora. La palabra del Señor dice así: pero Jesús, Juan capítulo 8, del verso 1 al verso 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente, discúlpame que te dice Reina Valera ya, estoy leyendo acá versión internacional, gracias. Y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Iglesia del Señor, ¿tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aleluya. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aleluya. Gracias, Señor. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que este pasaje no aparece en ninguno de los escritos más antiguos que se conocen con relación al Nuevo Testamento. Algunos le dicen los unciales, aquellos escritos en griego que se escribían con letras bien grandes. Esos escritos bien antiguos no recogen esta historia. Sin embargo, a través de la revisión, los mismos teólogos encontraron que sí, en la historia ya
en el siglo III, en el siglo II, se consiguió un libro que se llamaba Las Constituciones Apostólicas. Y ahí, en ese libro, que era para instruir a los apóstoles, o mejor dicho, a los obispos, a los pastores, aparecía esta historia. Además, ya Eusebio dice que uno de los padres de la iglesia antigua, Papías, ya citaba esta historia. Por lo tanto, el escritor bíblico, el escritor y comentarista, teólogo San Agustín, dice que esta historia posiblemente no aparecía en esos textos bíblicos, pero sí apareció en la Vulgata, porque a principios este texto podía traer quizás una mala impresión de lo que el cristianismo quería hacer dentro de un mundo que obviamente no le parecía muy bien el que los hombres y las mujeres vivieran en santidad sexual para Dios. La cultura helénica, la cultura grecorromana, tenía dentro de sus tradiciones y costumbres religiosas, algunas, casi todas politeístas, mezclaban algunos asuntos de índole sexual dentro de sus ritos. Así que la manera y la vida sexual de la iglesia, de principios de siglos de la gentilidad, era una muy torcida. Por eso es que Pablo tiene que estar constantemente dando delineamientos para poder trabajar con esta iglesia incipiente, que en su mayoría era judía, donde sí había unos lineamientos de carácter moral, ético y la sexualidad. Y obviamente San Agustín dice, la historia siempre estuvo ahí, la historia sí es real, porque declara y exalta la figura de Jesucristo. Y obviamente después, ya a principios ya del siglo III, la historia comienza a aparecer como parte del canon bíblico y como parte del Evangelio según San Juan. Algunos historiadores dicen que por eso es que cuando usted abre la Biblia, usted encuentra entre el pasaje del capítulo 7 y el capítulo 8 como que hay como un silencio y automáticamente el último verso cae en el verso 8. La razón es esa. Pero ciertamente me llama la atención porque cuando ocurre y hay una intención de parte de Dios de impactar la vida de la humanidad, de impactar la vida de los hombres y las mujeres, Dios se las va a ingeniar para trabajar de forma contundente con las cosas, con la problemática que posiblemente los hombres y las mujeres no desean trabajar. Y si usted observa bien el capítulo 7 de según San Juan, Jesús va a hacer una proclamación extraordinaria, que es lo que va a provocar el coraje, la confusión de los líderes religiosos de esa época, y obviamente aquellos que estaban en contra de Jesús, aquellos del bando de los fariseos y de los saduceos. Entonces van a orquestar esta situación muy particular donde el nombre de Dios es glorificado en todo momento. Aunque ellos no tenían esa intención, pero el nombre del Señor es glorificado extraordinariamente. Y es que Jesús había hecho una declaración en el templo, donde posiblemente ya miles y miles de personas le seguían: el que tenga sed, venga a mí, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Jesús está trabajando con lo profundo del hombre, y no solamente va a trabajar con las inquietudes y los vacíos existenciales que tiene, sino va a trabajar con las emociones descarriadas y las turbaciones de espíritu que provocaba la ley en los hombres y las mujeres. Y sobre todas las cosas, la carencia de una espiritualidad real que le llevara al hombre y a la mujer a una relación estable con el Dios de la vida. Por eso Jesús hace ese pronunciamiento. Si usted observa la historia, a finales del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, va a haber discusión entre los líderes, porque no podían ponerse de acuerdo.
sí encontraban que en Jesús había autoridad, que los planteamientos de Jesús iban por encima de los planteamientos de la interpretación de la ley, que estaban llegando al pueblo de una manera extraordinaria, y por lo tanto algunos decían: es imposible que este hombre pueda ser un farsante, porque yo lo he escuchado y obviamente este hombre habla con una autoridad como nadie había hablado antes. Así que es en este dilema donde aparece entonces la historia que hemos leído en esta mañana. Aparecen estos hombres que cogen a esta mujer en el acto de adulterio y la traen a Jesús. Tenían ellos dos intenciones. Una, si Jesús dice que es culpable y la ley dice que tiene que morir, entonces Jesús se va a meter en un lío con los romanos, porque la autoridad romana le había dado potestad a los judíos para gobernar ciertas áreas de la vida social, pero no para enjuiciar ni para llevar a una persona a la pena de muerte. Por lo tanto, Jesús, si decía que ella era culpable, se iba a meter en un tremendo lío con el imperio romano. Por lo tanto, si Jesús decía que ella no era culpable, entonces Jesús traicionaba la ley. Entonces, lo que se había comentado, el título que las sociedades el hablar del pueblo muchas veces les pone a la gente cuando declaramos a fulano de tal que es un corrupto, a fulana de tal que es otra corrupta, a aquel que es un pillo, fulano que es un ladrón. Y no hemos leído bien la historia, no sabemos cuáles son, pero como apareció, alguien dijo que era pillo, pues todo el mundo dice que es pillo, ¿eh? Así que en Jesús había algo así parecido. Y le decían: ese es amigo de pecadores y bojachones y comelones. Ese tipo es un comelón. Y ese era el título. Por lo tanto, si Jesús decía que esta mujer había que perdonarla, ya estaba corroborada y la opinión pública estaba sentenciado de que este hombre era también un pecador. Esa es la intención por la cual estos hombres traen a esta mujer a Jesús. Ahora bien, lo que me interesa no es volverles a contar la historia. Lo que me interesa es poder ver lo siguiente. El problema de la humanidad se llama pecado. El problema que está rampando, el problema que nosotros y nosotras tenemos que entender que la humanidad tiene, no es otra cosa que el pecado que habita en ellos. Y en la medida en que Jesús se expone a trabajar con esta situación, Jesús no está trabajando con situaciones técnicas aquí legales y legalistas. Jesús quiere ir a la raíz del problema de esta mujer. Muchas veces nosotros nos confundimos queriendo solucionar. Por eso les dije ahorita, no queremos resolver los problemas al estilo y a la forma de aquellos y aquellas que se cantan a la lista y que para bien sea y para ellos, sino que queremos ver la situación del Puerto Rico de hoy y de la humanidad con los ojos con que miraría Jesús. Óigame, yo le estoy diciendo ahora que usted se convierta en un teólogo para poder ir a la raíz de X o Y problema, o filósofo. Lo que le estoy diciendo a usted es que Jesús dio con el principal problema que tiene la humanidad. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 y verso 8: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Dame el 9 también. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 también. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aleluya.
Romanos capítulo 3 y verso 23 dice de la siguiente manera: pues todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Usted me dirá en esta mañana: pero pastor, eso yo lo sé. Lo que pasa es que lo sabemos, pero cuando vamos a trabajar con la problemática que está frente a nosotros, parece que no es el pecado que queremos atacar. Ya mismo vamos por ahí. Y si no tenemos conciencia plena de cuál es el problema de la humanidad, no podremos hacer un análisis correcto. Por eso habíamos hablado que entonces las actitudes que necesitamos desarrollar para ser eficaces portavoces de la esperanza de vida, del amor, de la misericordia, que es la bandera que ondea y que viene siempre el Señor Jesucristo, óigame, parece que algunas veces la bajamos y le borramos esas palabras: amor, misericordia, bondad, verdad, porque como hemos hecho el análisis incorrecto, entonces no podemos entender que la humanidad necesita que la sangre de Jesucristo los limpie de todo pecado. Pecado no es otra cosa que errar en el blanco. La humanidad no ha estado caminando de espaldas a Dios. La humanidad necesita encontrarse con Dios. La humanidad necesita reconocer que necesita a Dios. Y en la medida en que nosotros, como cristianos y como cristianas, obviamos esta problemática, siempre estaremos hablando de otras cosas, siempre estaremos atacando otras cosas. Yo estaba escuchando el viernes, el día en que falleció el evangelista Gigi Ávila, la colega cristiana emisora 104.1 mantuvo mensajes repetidos del evangelista Gigi Ávila. Y escuché varios sermones extraordinarios. Y había uno en particular que me llamó la atención, que él le titulaba "Como en los días de Noé". Y obviamente lo que me llamó y me cautivó la atención no es meramente, todos conocemos el vocabulario que este hombre habla, ¿verdad? Podemos repetir palabras que este hombre constantemente durante tantos años en su proclamación evangélica pronunció y repitió. Pero si usted escucha la actitud, si usted escucha el tono con el cual él proclamó a Jesucristo, usted podrá denotar en primer lugar que la verdad de Jesucristo, la verdad que necesita escuchar la humanidad, estaba presente. El hombre necesita ser redimido, ser justificado, ser regenerado con la sangre de Jesucristo, para que el pecado, la ley del pecado que mora en él y en ella, sean erradicados y puedan vivir para el Señor Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios.